Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Concejo, especialista en valoración de inmuebles y vamos a hablar de qué es el valor de referencia y cuál es el mayor problema que estamos encontrando hoy en día a la hora de la liquidación. En este caso, el valor de referencia no deja de ser el valor que estima de forma objetiva Catastro sobre el precio que tiene que tener un inmueble. En la práctica nos deja de ser un mínimo tributario, es decir, que si compramos por debajo de este valor, van como mínimo a aplicarnos el valor de referencia. En este caso, los valores en los que se basa Catastro para determinar los valores de referencia proceden del registro de la propiedad, es decir, que en realidad son ventas efectivas. Lo que pasa que esto genera una serie de problemas bastante generalizados que vamos a ver a continuación. Lo principal que hay que saber es que en el caso de que hayamos comprado un inmueble a un precio ordinario y este precio esté por debajo del valor de referencia, sí que vamos a poder reclamar, pero lo recomendable va a ser que liquidemos ese impuesto como mínimo en el valor de referencia. Es decir, primero pagar y luego reclamar. Aunque estos valores de referencia se basan en datos reales de compra-venta, al final, como toda media, el error más común es precisamente en aquellos casos en el que el inmueble presenta características que están por debajo de la media, ya sea porque están para reformar por completo, o no tienen ascensor, o está en una zona conflictiva que no es generalizada. Entonces hay formas de reclamar y de hacerlo con éxito. De hecho, vamos a ver un caso concreto de la última reclamación que hemos ganado. Vamos a ver cómo reclamarlo y sobre todo cómo hacerlo con ciertas garantías. En este caso, si queremos conocer cuál es el valor de referencia de nuestro inmueble, en la sede electrónica de Catastro hay una sección donde vamos a poder ver cualquier valor de referencia. Así que tendremos que seleccionar el inmueble en el que estamos interesados y ver cuál es el valor que se le asigna. Hay que decir que en el caso de que el valor sea superior, lo fundamental que tenemos que saber es que en cuanto se adquiera el inmueble no hay que tocarlo. Es decir, si el inmueble realmente está en malas condiciones o tiene unas características inferiores a la media, tiene que ir alguien a acreditarlo, ¿vale? Con lo cual, en este caso, lo que tendremos es que demostrarlo mediante fotografías, presupuestos de reforma o datos objetivos que sean comprobables, ¿vale? De tal modo que cuando presentemos esa reclamación, la persona a la que le llegue lo pueda comprobar de una u otra manera, ya sea llamando a un perito o pudiendo comprobar esos datos a través de alguna herramienta. Además, es muy importante demostrar que el valor que se ha pagado es factible. Y para esto vamos a necesitar argumentarlo mediante sus propias armas. Es decir, habrá que presentar datos del registro de la propiedad que podamos alegar que son exactamente la misma fuente en las que ellos se basan y presentar una valoración basada en esos datos. Lo más recomendable es que la valoración sea por cálculo estadístico. Y esto tiene una explicación bastante sencilla, y es que, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es una valoración de un inmueble en la cual se han elegido una serie de inmuebles similares al que se ha comprado y se ha realizado la valoración que nos va a dar siempre un valor medio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si hemos sido más hábiles al negociar y hemos comprado un poco por debajo? O, bueno, si hemos comprado por encima no va a haber problema porque la valoración va a acreditar que hemos comprado en un valor lógico, ¿vale? Pero sobre todo para aquellos casos en los que se compra por debajo de la media, eso no significa que ese valor sea erróneo, sino que lo que significa es que si entra dentro del rango de valores estadísticamente posibles, ese valor, al ser factible, debería de tenerse en cuenta como valor real de compra, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, aunque la media sería en torno a los 65.000 euros, realmente cualquier valor por encima de los 56.000 serían valores factibles sencillamente porque ha habido ventas a partir de ese valor, ¿vale? Así que demostrar que el valor que se ha pagado es un valor de mercado se puede hacer de este modo.
Y como decía, al final, si utilizamos los datos del propio registro de la propiedad, con eso vamos a conseguir rebatir sus propios datos. Ahora vamos a ver en directo cuál es uno de los problemas que presenta esta forma de valorar. Al final hay que tener en cuenta que al no visitarse el inmueble y considerar que todos los inmuebles se encuentran en un estado medio de conservación, pues se cometen errores que hay que subsanar. Entonces, en este caso concreto hemos introducido una calle de Valladolid que tiene una pequeña zona conflictiva. Entonces, si nos fijamos en la herramienta del registro, pues en este caso el valor de referencia dentro del radio de acción, que podemos ver que es de 300 metros a la redonda, nos da una valoración de 114.000 euros para este inmueble en torno a 90 metros. Vamos a ver qué es lo que pasa si reducimos el radio a 100 metros, que es realmente donde está el problema de esa zona. Entonces, dentro de la propia herramienta, simplemente con reducir a 100 metros a la redonda, ya vemos que el valor se desploma hasta 68.000. Con lo cual, este es un ejemplo claro de cómo influye el factor zona dentro del valor de un inmueble. Evidentemente, a eso le podemos sumar el estado en el que se encuentre. Si está peor que la media, este valor todavía caerá más. Ahora vamos a ver cuál es la forma de reclamar correcta, basándonos en la información que nos han dado precisamente de la última reclamación que nos han aceptado. Entonces, en este caso se presentó un escrito dando los fundamentos jurídicos y aportando las pruebas para rebatir la valoración del valor de referencia, y en la contestación ya nos dan unas pautas fundamentales para reclamar cualquiera de estos valores. Entonces, bueno, siempre hacen alegación a los fundamentos de derecho en los que se basan, y en este caso es la resolución estimatoria en la que pasamos de una base imponible en el que hemos liquidado 6.000 euros a otra de 5.300. En este caso no había gran diferencia, la diferencia es una devolución de 671 euros a favor del reclamante, pero sobre todo lo importante es esto. En este caso, cada vivienda es un mundo, pero en este caso concreto el inmueble estaba peor que la media, es decir, había que reformarlo en profundidad, y además teníamos los testigos del registro de la propiedad para demostrar que existían valores en este caso en el precio de compra real, con lo cual esos dos factores han sido determinantes para la aceptación de esta reclamación. Con lo cual, por eso, incidir siempre en que está por debajo de la media, si es que lo está, que existen testigos que acreditan que hemos comprado en un valor estadísticamente posible, y sobre todo que si hay otros factores que influyan en esos valores, como puede ser la zona porque sea conflictiva, o porque no tiene ascensor, o porque tiene alguna tara, tendremos que demostrarlo. Y la única forma de demostrarlo es mediante alguna de las herramientas que ya hemos visto. Así que esperamos que esto os sea de utilidad en el caso de que os hayan cobrado de más en el impuesto de transmisiones patrimoniales.